manera muy rápida, pues con realmente poco tiempo para que ustedes puedan reaccionar y básicamente pues tiene que ver con que tenemos programada una actividad la próxima semana y adicionalmente que se han presentado algunas situaciones que consideramos debe ser del conocimiento de ustedes. Tuvimos alguna información que conocimos el miércoles pasado, 19, sobre las 6 de la tarde, los resultados de una reunión, pero ya les voy a contar de manera más cronológica los hechos y entonces, pues no hicimos pública la información en ese momento porque considerábamos pertinente hacer algunas gestiones previas antes de llegar a esta reunión con ustedes. Entonces, en este momento lo que vamos a hacer es comentarles los hechos que se han presentado. Algunos los hemos notificado oficialmente en los últimos días, lo que ha venido sucediendo, hemos venido informando, pero consideramos pertinente comentarles los últimos acontecimientos sobre los cuales seguramente en el día de hoy saldrá un comunicado. Bueno, sea lo primero, compañeros y compañeras, ratificar nuestro irrestricto respaldo a esta causa. Ustedes saben, no aceptamos algunas divisiones que se han querido plantear, algunas diferenciaciones entre los derechos de nuestros afiliados. Hay planteamientos conducentes a generar polarización contra los temporales, que el sindicato solo se dedica a la defensa de los temporales, que el sindicato dedica todo su presupuesto a defender los temporales, que no hemos hecho tareas para los otros. Nada de eso es cierto. Tal y como hemos acompañado a los temporales hoy, estos últimos años, desde que la planta nació como producto del paro de 37 días, lo hemos hecho con diferentes grupos de población. Hacia el año 2004 lo hicimos con los que en ese momento se denominaban tiempos parciales, lo hemos hecho con los provisionales, lo hemos hecho con los de carrera, lo hemos hecho con los aspirantes a concursar, lo hemos hecho con los contratistas, lo hemos hecho de manera permanente. El acompañamiento de nuestra organización sindical ha sido permanente a los diferentes grupos focales de la entidad. Es parte de nuestra línea de actuación, de nuestra plataforma de lucha. La defensa de la institución, la defensa del derecho a la educación pública y gratuita que tienen los colombianos, la defensa de la formación profesional integral gratuita y por supuesto la defensa de los derechos de los integrantes de la comunidad educativa y un capítulo muy especial, lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de nuestros afiliados a quienes le damos un carácter principal en esta actuación. Ustedes saben y tienen que hacerse consciente de ellos y actuar siendo consciente de ellos. Este es un tema que es producto de una lucha y una conquista que tiene enemigos. Y estos enemigos están procurando en diferentes momentos que no se logre materializar. ¿Cuándo creeremos que está totalmente materializada nuestra conquista? Cuando logremos que todos y cada uno de ustedes, los casi 700 temporales, y seguramente los otros que se van a ampliar, así como lo logramos con la 436, hasta llegar a los 1.152 empleos, tengan derechos de carrera. Allí consideraremos que esta lucha de ampliación de la planta de personal se logra materializar, porque ustedes saben, nuestra aspiración era a que naciera una planta de personal superior. Finalmente, después de 37 días de paro, logramos que se lograra una planta de 3.000 cargos de planta definitiva que ya se hizo concurso y ya están concluyendo el proceso de provisión de la convocatoria 436 y por necedad de la administración de Gina Parodi, que fue quien en su momento, cuando fue directora del SENA, insistió en la necesidad de unos empleos temporales, nació una planta temporal, que es la planta que ustedes están ocupando hoy. Entonces, reiteramos nuestro absoluto respaldo, nuestro irrestricto acompañamiento, nuestra absoluta disposición, nuestra permanente gestión con esta causa y con la causa de todos los trabajadores del SENA, de nuestros afiliados de manera muy particular. Creo que es muy importante que tengamos claro en dónde nos quedamos la última vez que nos vimos. Algunos compañeros han sido muy insistentes en decir
pero habían dicho que 15 días después de la jornada de protesta anterior regresábamos a Bogotá. A veces no es tanto no querer hacerlo, sino calcular, medir y de alguna manera hacer una valoración del impacto para poder determinar en este momento la tarea es pertinente o no lo es, porque puede ser que uno lance la tarea como una consigna y la lanza como una consigna y no es el momento estratégico, entonces la gente va, está y en ese momento no se logra desatar absolutamente nada y entonces cuando usted los convoca una semana después la gente le va a decir, pero pues ya estuve allá, ¿cómo me va a volver a convocar? Porque somos conscientes de los costos que significa el desplazamiento de la gente a Bogotá. De ese momento acá no hemos parado, hemos seguido actuando. Nos comprometimos con dos cosas. Una, avanzar en las gestiones necesarias en procura de concretar una nueva prórroga. Ya todos estamos absolutamente convencidos, esa ha sido nuestra tarea, que se necesita una prórroga. Ustedes saben que varios acuerdos indicaban que si el 30 de mayo no estaba expedido el decreto de ampliación de planta, tendríamos que iniciar la gestión de una prórroga. La prórroga no se ha iniciado no por falta de gestión de Sindecena ni de los compañeros que integran la Mesa Nacional de Temporales. La prórroga no se ha iniciado porque no había todavía voluntad política y ha tocado remover, convencer, persuadir y lograr que estemos en la postura en que estamos hoy. Hoy la dirección del SENA dice sí a la prórroga y ahora les voy contando más detalles del trámite y estamos avanzando ya incluso en el desarrollo de esta tarea. Entonces, esa era una tarea sobre la cual quedamos, hacer reuniones, hablar del tema con las diferentes entidades. Lo hicimos en una reunión que tuvimos en su momento. Bueno, ahora les contamos el detalle de las acciones de la prórroga. Y la otra tarea era continuar con el trámite para la aprobación del decreto, que tienen que tener claro. Muchos de ustedes nos insisten, nosotros no somos enemigos de la prórroga, nosotros no nos oponemos a la prórroga, nosotros hemos ayudado a gestionar 5 prórrogas, nosotros fuimos los primeros que, frente al primer momento, fuimos los primeros que reclamamos, hay que hacer una prórroga porque dijeron que esta planta temporal iba a durar un año y el decreto solamente iba por 6 meses. Fuimos los primeros en advertir, en invitar a organizarse y hacer todo el trámite, para que descarten de plano lo que algunos dicen es que el sindicato no está de acuerdo con la prórroga. Sí estamos de acuerdo con la prórroga, pero no podemos dejar de decirles que es un estado de inestabilidad, una condición que no es la mejor, porque están dependiendo cada determinado tiempo de que lo renueven y que el gobierno justifique y determine en cualquier momento, porque no hay nada que se lo impide, que la prórroga la suspende. Entonces, yo puedo tener una prórroga y en determinado momento argumento razones presupuestales, cambio del rumbo de la entidad, cambio de los programas y entonces sencillamente desisto de la prórroga y termino la prórroga. Es decir, lo digo es para que entiendan que ese no es una garantía plena de estabilidad, es una garantía relativa, pero no es plena de estabilidad. Tampoco hay una garantía plena en los nombramientos provisionales. Los nombramientos provisionales son una forma, como lo dice la propia ley 909 de 2004, son una forma de provisión transitoria. Y como forma de provisión transitoria, pues tiene unas alternativas para mantenerse y para salir. Pero dentro de lo relativo de la posibilidad de mantenerse, puede resultar un poco más estable, sin ser la estabilidad plena que se espera, el nombramiento provisional sobre la planta temporal. Porque en el nombramiento provisional debe haber unas causales sustentadas en norma para poder terminar un nombramiento provisional, que puede ser un poco más difícil sustentarlo que la terminación de una planta temporal que de plano ustedes saben están queriendo darle un nuevo carácter a las plantas temporales en el marco de todo este proyecto de ampliación de la planta de formalización de las plantas de personales. Entonces, frente a este tema, hemos estado en todo el trámite, en todas las acciones, quedaron de firmar las entidades, han hecho reuniones conjuntas, el SENA ha suministrado la información, las entidades firmaron, fuimos a una reunión a intentar mover un poco el tema en Hacienda con 2 objetivos, entonces con el Ministerio de Hacienda nos reunimos, en principio estábamos pidiendo reunión con el ministro de Hacienda
a través de las gestiones realizadas por el senador Wilson Arias, pero en esa semana justamente el gobierno nacional determinó que iba a despachar el presidente desde La Guajira. Entonces, esa semana no nos pudimos reunir con el ministro, porque estaba en La Guajira el ministro de Hacienda, y nos reunimos con la doctora Claudia Numa, que es directora de presupuesto, y con el viceministro general de Hacienda, el doctor Diego Guevara. Nos reunimos, planteamos dos temas, uno, el presupuestal, y dos, que era uno de los temas principales nuestros, todo lo que tiene que ver con el proceso de ampliación de la planta y la prórroga. Hicimos nuestra tarea a la que nos habíamos comprometido de empezar a motivar la prórroga. En ese momento, pues ellos avanzaron en la verificación de en dónde se encontraba el decreto. En ese momento el decreto estaba llegando a Hacienda y teníamos una coyuntura que nos generaba un tiempo muerto, por decirlo de alguna manera, y es que estaba saliendo el secretario general de Hacienda y ese cambio, estaban en una transición y en una entrega, y ese cambio estaba demorando, de hecho demoró un poco el trámite. Sin embargo, hubo un compromiso de la doctora Claudia Numa y efectivamente ella hizo unas pequeñas observaciones, pero el decreto no se demoró tanto. Cuando regresó el ministro de Hacienda de La Guajira, el decreto fue tramitado, fue firmado y fue remitido para continuar con los otros trámites. Recuerden ustedes, y parte de la validación que se hizo era si el decreto que les llegaba a Hacienda y que tenía un nuevo chequeo y un visto bueno del DNP, llegaba con el texto completo, porque recuerden ustedes que la vez pasada, donde nos paramos porque nos enteramos, afortunadamente, porque alguien nos advirtió que estaban retirando el artículo tercero. Entonces, en ese momento se verificó y el documento salió con todos sus trámites y el documento se fue para el DAPRE. DAPRE hizo lo que le corresponde y el documento estaba la semana pasada en la oficina jurídica de la presidencia, que es el último trámite antes de que el presidente de la República firme. Nosotros les advertimos, y lo hicimos además para motivar que creciera el número de asistentes a la actividad que vamos a desarrollar 24 y 25 acá en Bogotá, les informamos que el decreto había sido devuelto por la oficina jurídica con dos argumentos especialmente. Un argumento tiene que ver con un tema presupuestal, ya les detallo en qué consiste, y el segundo argumento tiene que ver con los mecanismos de provisión. Frente a ese tema, entonces, el tema presupuestal nuevamente se volvió a la eterna inquietud que plantean las entidades. Ellos hicieron una lectura juiciosa y pues en alguna parte, de manera mínima, está dentro de los documentos, de los textos de los documentos, está expresada la fuente de financiación de la planta temporal. Ustedes saben que la planta temporal está financiada, al igual que el 96% del total de la planta de personal del SENA, con recursos de inversión, que son distintos de los de funcionamiento con los que se financia la planta de la Dirección General y de las direcciones regionales, básicamente. Hicieron una observación sobre eso, inquietudes, se planteó que era necesario revisar el tema, se aclaró suficientemente en la reunión que se hizo el miércoles pasado, porque cuando devolvieron el decreto también se convocó a las entidades que tienen que ver con el proceso. Esto es Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función Pública, el DAPRE y en ese momento el representante de Presidencia de la República. Entonces, ese fue un primer planteamiento. Debo decirles lo que conocí. Nosotros no hicimos parte porque era una reunión técnica de representantes del gobierno, pero lo que conocí fue una actitud hostil, totalmente hostil, como con una línea ya totalmente definida en contra de algunos aspectos que estaban solicitando modificar. Entonces, el uno tiene que ver con presupuesto, se justificó, se presentó la argumentación, se
argumentó en torno a que de esa manera hemos manejado el presupuesto, que seguramente este gobierno quiere hacer algunas modificaciones, pero esas modificaciones pues tienen que, se tomarán un tiempo que no puede ser ese tiempo el que vamos a esperar para adelantar este trámite. Y ahí quiero decir una cosa, la voy a decir varias veces, porque fue lo que fuimos a constatar. No hay una decisión de Gustavo Petro, ni hay una decisión del DAPRE de desconocer el acuerdo colectivo que dio origen a este proceso y a estas garantías que hemos logrado, seguramente no tal en el nivel que queríamos, pero que nos garantiza, nos permite garantizar la continuidad de la mayoría de los actuales temporales como provisionales. No hay esa disposición. Muchos han dicho, y este es el gobierno del cambio, y este es el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, yo creo que a varias de las entidades les está pasando lo que vivimos en el SENA. Una cosa es lo que se determina frente a algunos temas de manera general por parte del gobierno, algunas en las que de plano hemos dicho no estamos de acuerdo con el gobierno y el gobierno ha dicho no estarlo con nosotros. Pero hay otras en las que hay determinaciones, decisiones y hay un técnico en algún nivel, un mando medio, o a veces uno incluso de rango superior, que toma la decisión que no le gusta lo que le dicen y empieza a darle vueltas y a ponerle el pie al freno para que las cosas no avancen. Entonces, después de que todas las entidades responsables habían puesto su firma, habían dado sus avales, jurídica que no tiene ya ese rol, porque ese rol lo debió haber hecho antes la función pública, empieza a preguntar sobre lo que le corresponde a Hacienda, a DNP y a Función Pública, en lo que consideramos pues una situación inadecuada. Y lo que interpretamos es que la actuación que está haciendo la Oficina Jurídica de Presidencia tiene que ver con una réplica de lo que ya dijo la Función Pública, que ustedes recuerdan, la Función Pública quería modificar varios aspectos del decreto, especialmente lo relacionado con el artículo 3º, y cuando fuimos, nos reunimos y reconocemos la actitud de quienes nos atendieron en ese momento en la Función Pública, que dieron la posibilidad de continuar. No todos en la Función Pública quedaron convencidos, ni todos quedaron muy satisfechos del desenlace de esa situación, y finalmente lo que terminaron haciendo fue transmitiendo sus inquietudes, sus dudas o su postura en contra del decreto a la Presidencia de la República para contener en alto nivel lo que no pudieron contener en la dependencia. Entonces, frente al tema del presupuesto, que es uno de los argumentos en la devolución del decreto desde la oficina jurídica, se plantearon todos los argumentos y finalmente, pues lo que acordaron allí es que así se ha manejado. Hubo una intervención, lo que nos informan, adecuada de la doctora Claudia Numa, diciendo desde Hacienda que el trámite pues debía seguirse surtiendo así, que ya tenía visto bueno del DNP, que ya tenía visto bueno de Hacienda y que se debía seguir surtiendo. Sin embargo, pues hay otra, quedó el tema relativamente resuelto. O con solamente una verificación frente a los procesos anteriores, pero en la valoración de la mayoría de las personas resuelto realmente el tema. El segundo tema sobre el cual presentaron objeción y por el cual devolvieron el proyecto de decreto tiene que ver con la provisión, como les he dicho, y la provisión respecto a el artículo 3º, el mecanismo de provisión que nosotros diseñamos, que quedó incluido en el acuerdo colectivo. Plantean ellos que no debe estar dicho de la manera como está, sino de manera general. Se dará aplicación en los términos que establece la ley. El resto del artículo que reconoce la ley porque no viola la ley, como insistentemente han querido decir algunos sindicatos para desinformar y generarle un mal ambiente al decreto, no viola la ley. El decreto lo que dice es, se aplican las disposiciones legales. Normalmente, ¿qué dicen los procesos de provisión? ¿Qué dicen los procesos de provisión de nombramientos provisionales? Es una facultad discrecional del nominador, pero la misma ley que le consagra esa facultad la ha ido limitando, la ha ido
de alguna manera le ha ido poniendo un cerco. Entonces, ¿dónde le pone el cerco? Cuando dice, sí, usted puede hacer nombramientos provisionales, pero siempre tiene que mirar si tiene elegibles y si tiene personas para ser encargadas y considerar las personas encargadas, para encargar y hacer un proceso de reconocimiento del derecho preferente. Entonces, en ese reconocimiento del derecho preferente en el paso, debe haber la posibilidad de que quienes están en la planta cumplan las condiciones, puedan ser encargadas, que también es parte de la armonización de los derechos de los diferentes actores de la planta de personal. Luego dice, los jóvenes de 18 a 28 que han estado en procesos con bienestar tienen una condición especial. Y las personas que tienen una condición que se denomina en la ley de especial, pues tienen también, en el marco de lo que dice la ley, la Constitución y las leyes, deben ser consideradas con estabilidad reforzada o con una condición especial para ingresar en estos cargos que se van a proveer. Entonces, eso que es el amparo que nosotros logramos en el artículo 3º, ¿por qué el amparo? Porque agotadas estas que nosotros valoramos por la experiencia de estos 5 años, que no van a generar gran dificultad ni van a limitar el acceso de los que hoy están vinculados como temporales, y que también tenemos unas vacantes que darían la posibilidad de algún nivel de solución si se presentara una situación en particular, ese artículo se quiere eliminar. ¿Qué significaría la eliminación de ese artículo? Que agotados los trámites que ya les indiqué, después de agotar esos trámites que ordena la ley, los subdirectores, que son hoy quienes por delegación están haciendo la administración de la planta de personal, tendrían que hacer cada uno, ellos harían su proceso de escogencia de los nombramientos provisionales. ¿Cómo sería el proceso de escogencia? Pues nuevamente hay un concurso, un concurso no, hay una convocatoria de libre concurrencia. Si ese es así, pues queda abierto, todos se incluyen, todos se inscriben, seguramente a través de la APE, incluidos los casi 700 temporales vinculados, y le entregan, las oficinas de talento humano le entregan a la dirección, a cada nominador, le entregan la lista de las personas que cumplen el requisito, y de esas personas ellos escogen la que ellos consideren. No hay un orden establecido por puntajes, no, hay discrecionalidad en el proceso. Por supuesto, hay quienes posteriormente pueden hacer acciones y demostrar mejores condiciones, pero como es en un proceso de concurso de mérito, sino un proceso de provisión transitoria, la norma le entrega la facultad a quienes tienen la facultad hoy delegada. Eso es lo que no queremos que suceda. Eso es justamente lo que hace el artículo 3º. El artículo 3º lo que dice es, agotados los trámites de ley, los cargos que quedan, los temporales que están hoy en la planta ingresan, todos ingresan a los cargos que están ocupando hoy. Igual, en el sitio donde están, ingresarían. Esa es la diferencia entre que esté y que no esté el artículo. Ahora damos un espacito para preguntas, pero básicamente eso es lo que queremos. Ese es lo que quiere retirar la Oficina Jurídica de Presidencia. Lo conocimos porque ellos devolvieron el documento cuando nosotros les avisamos a ustedes que habían devuelto todos los documentos, y el miércoles pasado se reunieron, del SENA participaron la secretaria general, la doctora Caterine Grimaldo, el doctor Hernando Guerrero, profesional de la Secretaría General, y María Nancy Pérez, la directora de planeación, porque se había planteado que había temas presupuestales y de provisión. Entonces, esa es hasta allí el escenario que conocimos. Lo conocimos, afortunadamente en ese momento, pues estábamos en una reunión de Junta Nacional, y habíamos invitado para que nos acompañaran a esa reunión al senador Wilson Arias, que nos acompañó ese día en reunión, y al actual presidente de la CUT. Ustedes saben, hubo elecciones de la CUT, y el compañero Francisco Maltés, que nos ha acompañado durante mucho tiempo, ya no es presidente de la CUT. En este momento el presidente de la CUT es el compañero Fabio Arias, quien además es integrante de la CUT en el Consejo Directivo Nacional. Entonces,
aprovechamos que estaban allí y de una vez les pudimos comentar. Compañero Fabio Arias se comprometió a hablar con el director del SENA sobre el tema y pedirle dos cosas: celeridad en los trámites que tienen que ver con la prórroga y que se adelantaran las acciones necesarias en procura de sortear esta situación sin que se afecte la incorporación como provisionales de los actuales temporales. Hizo la gestión, pero el director en ese momento se encontraba en San Andrés, en los preparativos y en toda esta actividad del día de ayer de la conmemoración del 20 de julio. Entonces, hasta allí se hizo esa gestión. Por su parte, el senador Wilson Arias nos preguntó pues qué se debería hacer y nosotros lo que planteamos es procurar acciones tendientes a que se mantenga el artículo. Y allí debo decirles, en eso tenemos coincidencia con la dirección del SENA. El director del SENA, ni la secretaria, ni ningún funcionario de la dirección general tiene una postura en contra del artículo. Nos informan que defendieron el artículo ante las otras entidades y lo pudimos corroborar por ellos, pero también por otros actores de otras entidades que estuvieron, que ellos hicieron una defensa férrea de ese artículo, entre otras cosas, argumentando que está incluido en el acuerdo colectivo que firmamos en diciembre del 2021. Entonces, la gestión que el compañero Wilson Arias adelantó, que el senador Wilson Arias adelantó, fue de contactar a quien puede llegar más cerca al presidente de la República, y en este momento pues consideramos que es quien hoy está desempeñando dos funciones muy importantes. Una, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, que es el doctor Carlos Ramón González, que él además está cumpliendo la labor que desarrollaba Laura Sarabia, que es la secretaria privada de Presidencia. Entonces, hoy sostuvimos esa reunión, a eso nos referíamos cuando les comentamos. Hoy a las 8:30 de la mañana, a través de la gestión del senador Wilson Arias, pudimos hacer esa reunión básicamente para pedir eso, que se respete el decreto, el artículo como está. Tenemos una fortuna que tenemos que reconocerlo. La doctora Samira González, que fue secretaria general antes, hace poco tiempo, es hoy directora administrativa y financiera del DAPRE y está acompañando el trámite, nos ha acompañado en varios momentos en el trámite. La vez pasada que pudimos ingresar, conocer las gestiones que se estaban haciendo fue gracias a la intermediación de ella. En esta oportunidad, ella también acompañó en la reunión de hoy. Estaba el doctor Carlos Ramón González y estaba la doctora Samira González. Entonces, básicamente le planteamos, fuimos muy enfáticos, especialmente el senador Wilson Arias, en decir, no aceptamos que eso suceda, no vamos a ceder simplemente porque se le ocurre a un jurídico que va a desconocer 2 años de discusión y lo que va corrido de este gobierno, no lo vamos a aceptar. Eso es producto de una negociación, es producto de un trabajo de mucho tiempo, ha tenido los avales de todas las entidades y nosotros pues reiteramos, dimos información más puntual sobre el trámite adelantado. Lo que nos dijo claramente el doctor Carlos Ramón no es una decisión del presidente. El presidente ya dio una instrucción frente al tema, que se firme. Cuando a mí me lo trajeron, dijo él, yo les dije dónde hay que firmar. Nos dijeron que faltaban unas firmas, quedé a la espera de que nos trajeran con esas firmas, pero nadie nos había informado de este cambio que ustedes están anunciando. Pues planteó revisar el tema con el director jurídico de Presidencia, pero también se comprometió le pidió a la doctora Samira que le ayudara a ubicar el decreto que tiene ya todas las firmas, porque el decreto ya tiene todas las firmas. Entonces le pidió que le ayudara a ubicar el decreto, que se lo entregara y que él se lo iba a llevar hoy, que salía con el presidente algún desplazamiento. Entonces, cuando estuviera con el presidente, su compromiso fue fue informarle de lo que está aconteciendo, de la visita que hicimos hoy y de nuestra solicitud. Hasta ahí va ese trámite. Entenderíamos que podría resolverse y bueno, por supuesto, también manifestaron su plena disposición, tanto esa como las otras entidades, a continuar con la prórroga. Entonces, hasta allí la reunión con el doctor Carlos Ramón González. Nosotros le hemos pedido a la Secretaría General que estuviese en esta reunión. Ellos están esperando una reunión que van a adelantar
con el director general pidió abordar el tema hoy, ella está esperando, la secretaria general, poder abordar el tema. La gestión que va a hacer el doctor Londoño, nos informan, es similar. Lo que van a hacer es hablar con el doctor Carlos Ramón, en el mismo sentido que nosotros lo hicimos, pues ahí ya avanzamos un poco en la opción. Nosotros creemos que hay otras alternativas legales para mantener el sentido y el espíritu del artículo 3º del proyecto de decreto de ampliación de la planta. Estamos convencidos que hay otras vías, ya las exploramos, ya las estamos mirando con los abogados, ya las estamos validando, pero creemos que la más expedita, la que pone menos riesgo, la que nos da mayores niveles de garantía, pues es esta. Entonces, nuestra lucha y nuestra tarea la próxima semana es insistir para obtener el decreto con ese artículo como está, y pues si no, nos tocaría pensar en la otra opción, pero nosotros insistimos es que es esa, y que si no hay esa, tendríamos que pensar en una acción nacional de protesta para reclamar que se respeten más de 2 años de gestión, que se respete las curvas de aprendizaje que podemos garantizar con los actuales temporales, el conocimiento que se tiene, el acervo institucional, y que no se afecte la finalización de esta vigencia, porque si se produce un cambio y llega una persona, ya sabemos lo que pasa. Todo este año lo hemos vivido, lo que ha significado la improvisación de poner, por ejemplo, ha pasado con los contratistas, sacaron a los contratistas y hay procesos que están virtualmente parados porque las personas que llegaron pues pueden tener muchos pergaminos, muchos títulos y muy buena voluntad, pero no conocen la institución y eso genera demoras en los trámites. Por eso hoy tenemos centros y ha sido la principal razón de las movilizaciones, de las protestas nuestras. Y esto no es una orden de Petro, esto es una dinámica interna del SENA, que tiene que ver con que muchos le están poniendo el palo a la rueda para que no se pueda ejecutar el presupuesto y la entidad fracase, y otros no conocen cómo hacerlo y estamos enfrentando que la entidad va en niveles muy bajos de ejecución presupuestal que nos puede derivar en castigos posteriores y situaciones muy complicadas. Frente a la prórroga. Frente a la prórroga, ¿qué tenemos que decir? En principio, nosotros hemos venido insistiendo en la anterior reunión de relacionamiento sindical que hicimos la semana pasada, creo que fue el 12 exactamente, el 12 de julio, incluimos el tema en la agenda. Dentro de los temas incluidos en la agenda estaba específicamente la prórroga. La secretaria general pues estaba acabando de llegar, era nuestro primer relacionamiento sindical nacional, ya habíamos hecho unas acciones en una región, pero aquí no habíamos tenido relacionamiento sindical, se comprometió a iniciar el trámite y efectivamente pidió que fuera agendado el tema en la siguiente reunión de comité de dirección, y en el comité de dirección argumentó la necesidad de esa prórroga porque es claro para todos, no hay tiempo para poder desarrollar este tema de manera fluida, así no hubiese la materialización de lo que sabemos algunos de mala intención van a hacer, y es propuestas de llenarnos de tutela para demorar el trámite, de afectar todo el proceso, retrasarlo para afectar el derecho. Entonces, somos conscientes de que haciendo uso abusivo de la ley puede generarse afectación del trámite del proceso de provisión, y por eso queremos que haya la prórroga como una medida de protección para los que están y para la entidad en relación con el cumplimiento de los programas, la ejecución de las funciones y los objetivos de los programas de formación. En general de las funciones que se desarrollan en Agrocena, Bilingüismo y SENNOA. En principio, el trámite y la aprobación por parte de la Secretaría General se inició con un planteamiento de 6 meses de prórroga. Sin embargo, a partir de todas estas nuevas situaciones que se han presentado, la dirección está planteando que el trámite lo va a surtir ante las entidades, porque ya tuvo uno, que es el primer trámite, el aval, y están planteando en convocar el consejo directivo, están en esa gestión de revisar la agenda de la ministra. Esa será una parte de las tareas que tendremos que hacer, pedirle a la ministra que convoquen el consejo directivo, porque ella es la presidenta del consejo, para que se pueda evacuar ese segundo paso. Ya el comité de dirección dio su visto bueno, sigue el aval del consejo directivo para poder continuar todo el resto de trámites rápidamente.
Ellos hablan de 12 meses, nosotros planteamos una alternativa distinta, nosotros decimos hasta cuando se haya agotado la provisión y se garantice la incorporación en la nueva planta, porque eso puede durar 12 meses, esperamos que pues no se tardará tanto, pero puede demorar más, entonces, o puede demorar menos. Entonces, hasta que se garantice que están los actos administrativos listos para incorporar como nombramientos provisionales y no se surta ninguna dificultad. Los 12 meses, pues podrían ser bien, pero vuelvo y les digo, eh, pueden durar más o menos el trámite. Estamos entonces en esa, tenemos nuevamente reunión de relacionamiento sindical el 25 de julio, teníamos una reunión retrasada por el cambio en la Secretaría General y entonces estamos pendientes de este trámite. Las entidades con las que hemos hablado del trámite, cuando estuvimos en la anterior movilización, recuerden ustedes, Función Pública dijo, si no hay inconvenientes en DNP y en Hacienda, nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros planteamos el tema en Hacienda. Hacienda dijo, no tenemos ninguna dificultad. No tenemos ninguna dificultad para que se adelante el trámite. Es un trámite que no tiene ninguna incidencia de orden presupuestal porque pues simplemente el presupuesto ya está asegurado y simplemente se mantiene durante un periodo más. El Ministerio del Trabajo pues dijo que estaban revisando el tema, por eso la urgencia de que la ministra nos diga cuándo se hace la reunión y cuál es la postura en el Consejo Directivo. Función Pública nos había dicho en ese momento que fuimos a la reunión la vez pasada que hubo la movilización, que ellos no tenían ninguna objeción, ningún reparo a que se hiciera. En términos generales, pareciera que todos los actores están de acuerdo y un trámite, cuando todos están de acuerdo, que solamente corresponde a firmas porque no requeriría nada distinto, no debería tomarse mucho tiempo. Entonces, empalmarían la terminación de una prórroga con la otra. Básicamente, entonces, estamos a la espera del resultado de la gestión que va a hacer el doctor Carlos Ramón con el presidente en estos días. Esperamos que en este fin de semana y que a más tardar el lunes próximo tengamos una noticia clara sobre el tema. No hay duda sobre la firma del decreto, no hay duda. Ellos están esperando que el decreto llegue y lo firmen, lo firmarán inmediatamente, pero pues lo que tenemos que garantizar y teníamos que ser nosotros los que habláramos primero con el doctor Carlos antes que los enemigos del decreto, y cuando digo los enemigos no me refiero para nada a los actores del SENA, porque en eso tenemos una plena coincidencia, administración, temporales y nosotros, sí hay unos enemigos al interior de esta propuesta, que son algunos sindicatos que la han hecho pública. Entonces, ese es el planteamiento, estamos esperando, tenemos otras alternativas jurídicas que estamos explorando y que no vamos a hacer públicas hasta cuando no las exploremos totalmente, pero además es posible porque recurriremos a la acción de movilización, a la protesta. De ser necesario, es posible que no requiramos estas vías jurídicas, pero lo que les queremos decir es que además de la vía de la movilización, que es la prioritaria para nosotros, debemos tener claro la vía, que hay unas opciones jurídicas que nos podrían servir. Y yo termino, antes de empezar a mirar las dudas que están planteando los interrogantes y dar la palabra a algunos compañeros, yo termino diciendo lo siguiente. Nos podemos dar esta lucha y es muy importante y la seguiremos dando, pero tenemos que garantizar las mejores condiciones para la entidad. En eso también hemos dado una lucha muy importante en materia presupuestal, estamos dando una lucha sin cuartel por la calidad de la formación y por eso nuestras acciones de protesta, y esto no significa ninguna incoherencia, porque hay quienes dicen son incoherentes porque le reclaman al gobierno, ¿no? Nosotros no empeñamos con el gobierno la posibilidad de disentir y hemos dicho abiertamente, pero además debemos tener claro, tenemos algunas diferencias frente a algunos planteamientos con el gobierno, pero lo que sí tenemos claro es que hay una coincidencia frente a la necesidad de que exista el SENA. Hay unos matices frente a haciendo que nosotros creemos que debe seguir haciendo formación profesional integral. El gobierno tiene unos matices frente a que se concentre más en educación superior. Nosotros lo que afirmamos es la educación superior hace parte de la agenda de actividades que puede desarrollar el SENA, la educación superior, la formación profesional es la misión del SENA. La
educación superior es una función del SENA, es una categoría distinta en el nivel de ejecución. Y reclamamos mantener la ejecución del SENA, su papel en formación profesional para poder cumplir, entre otras cosas, con los preceptos del gobierno nacional. No es fácil pensar en y el mismo gobierno nos ha dado la razón. Para poder atender a los campesinos se flexibilizó, por ejemplo, se flexibilizaron requisitos de ingreso. Lo mismo pasa con las economías populares. Hay que mirar cuál es nuestra población objeto y es necesario identificar que no todos ni tienen la vocación ni tienen los requisitos para llegar a educación superior. Por eso el SENA sigue siendo una opción para estas personas que en muchas oportunidades simplemente no es que no tengan cómo hacerlo, es que no les interesa. Su inclinación está hacia la formación ocupacional que tiene el SENA. Nos queda claro entonces que vamos a seguir acompañando al gobierno, vamos a presentar diferencias que tenemos o énfasis que tenemos frente a las actuales reformas, vamos a plantear que el SENA funcione y cuando lo decimos le hacemos una exigencia al actual director, no es el enemigo de Sindecena, pero tiene que saber que el SENA tiene que funcionar y que el cambio no se da reproduciendo lo mismo que llevamos haciendo durante décadas y décadas. Estamos reclamando posturas claras, líneas de actuación claras en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, con el cual tenemos un alto porcentaje de coincidencia. Y lo que finalmente les quiero decir, compañeros, no podemos esperar el cambio haciendo lo mismo. Y es una invitación a los trabajadores a impulsar las acciones de cambio, de fortalecimiento de la entidad desde las bases. No podemos esperar que las cosas funcionen porque sí, por inercia. Por inercia vamos a seguir haciendo lo que hemos venido haciendo todos los años. Estamos diciendo es, propongamos. Ya revisamos qué podemos proponer en materia de economía popular, economía campesina, transformaciones energéticas, qué podemos proponer en todos los puntos del plan de desarrollo del gobierno. Nuestra tarea, seguir defendiendo nuestros derechos, pero no es la única tarea. La defensa de los derechos tendrá sentido si hay entidad. Habrá cómo materializarla si tenemos entidad. Y para poder garantizar que haya entidad que supla las necesidades del pueblo, que aporte al desarrollo de este país y que le materialice el cambio, nosotros desde la base tenemos que procurar algunos cambios importantes, algunos de conducta sumados a cambios sustanciales que conduzcan a transformaciones al interior de la entidad. En este momento voy a le pediría a Harrison que me ayudara con la inscripción de unas personas para que hagan intervención y voy a empezar a mirar los mensajes que están en el chat. Entonces, creo que esa sería la dinámica. Si hagamos unas 5 inscripciones, contestamos y luego unas siguientes y pues máximo hasta las 2:30 porque tenemos una reunión con el viceministro de Empleo y Pensiones para abordar especialmente el tema de cualificaciones, pero seguramente también diremos algo de nuestras inquietudes frente al tema de la reforma pensional. Entonces, Sí, señora, sería que por el chat se esta inscriban y digan que intervención, tienen la palabra. hacemos la inscripción, Harrison nos ayuda con la inscripción, yo voy a mirar lo que ya está en el chat y será lo primero que responda. Los compañeros que deseen intervenir, que por favor nos escriban por el chat para otorgarles la palabra.
Compañeros y compañeras, si alguien desea inscribirse, por favor, por el chat. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a el compañero Carlos Donoso y después al compañero Carlos Chamorro. Ya tengo acceso al micrófono. Muy buenos días para todos, compañeros. ¿Se escucha? Sí, Carlos, te escuchamos. Sí, Carlos. Bueno, básicamente un saludo muy especial a Leida y a todos los compañeros que hoy están presentes. Agradecemos en verdad todas las gestiones que se han hecho. Entendemos la dificultad de las circunstancias que se han planteado. Seguimos con toda la fe en el proceso. Consideramos que se han hecho las acciones debidas para que este decreto realmente tenga las condiciones en las cuales se valore las curvas de aprendizaje de 6 años de trabajo y resultados. En este momento tan coyuntural, en que no tenemos ni lo uno ni lo otro, es realmente muy importante que todos los compañeros nos concienticemos que el decreto debe salir en las condiciones en las cuales tengamos un reconocimiento, vuelvo y digo, de esas curvas de aprendizaje con el artículo 3º, cumpliendo los requisitos de ley que siempre hemos dicho que el decreto los va a cumplir. Pero de igual manera, la prórroga en este momento es una prórroga condicionada y como lo decía la compañera Leila, pues el tiempo está todavía por definirse. Yo considero que esa prórroga, y es la propuesta que hemos elevado desde el comité, se podría solicitar o haríamos las gestiones para solicitarla hasta que se genere la convocatoria al concurso de méritos. Nosotros somos conscientes de que si alguno de los compañeros tiene que salir de la entidad por alguna de las circunstancias, que no sean los tiempos ni sea un encargo, sino sea el mérito en realidad el que defina que va o no a ser parte de la entidad. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo dejo expresado. Quiero que usted, compañera, nos indique la viabilidad de que eso pueda ser posible y si 15 meses son suficientes para que se genere esa prórroga hasta el concurso de méritos. Yo lo dejo ahí. Compañero Chamorro. Gracias, Harrison, a la compañera Leida y al equipo de Junta Nacional. Como siempre, pues agradecerles y como lo dice ella, el apoyo irrestricto que siempre hemos tenido, a pesar de las dificultades, a pesar de los enemigos que tenemos. Creo que ha sido un proceso en donde en este momento de pronto nos sentimos ya cansados algunos, pero debemos tener las fuerzas para seguir en este proceso. Me uno a las palabras del compañero Carlos, donde en este momento tan coyuntural, y ya Leida lo expresó sobre la solicitud de la prórroga, y ojalá se revisen bien esos tiempos, que no tengamos estas preocupaciones y que realmente, como dice el compañero Carlos, sea el mérito el que definitivamente pues, nos permite entrar a la planta como tal. Un mensaje a los compañeros que hoy están y que este tema no es nuevo y los invito, compañeros, a que los que están desde sus regiones, a los que no han venido o que no han participado, como le decía Leida en algún momento, donde necesitamos a través de la presión
pero en masividad. Y creo que en este momento coyuntural hay que seguir insistiendo en esta participación, que para nosotros, los que asistimos a Bogotá, a veces nos ponemos molestos. Algunos se molestan cuando hacemos las recomendaciones de por qué tan pobre la participación. Entonces, darles ese mensaje, inclusive si no vienen a Bogotá a esas actividades, por lo menos en esta semana, creo que es sabio y también creo que Junta Nacional nos puede apoyar a través de las subdirectivas, de hacer nosotros también plantones desde las regiones si no puedo ir a Bogotá. Eso es una forma también de nosotros apoyar este proceso en este momento crítico que hay y que ya la compañera Leida ha planteado las soluciones. Afortunadamente tenemos un sindicato que siempre ha planteado muchas soluciones, muchas alternativas y que ojalá revisemos el tema de la prórroga y que creo que esta no va a ser la excepción. Ya lo ha dicho Leida sobre cuántas prórrogas hemos luchado y todos hemos participado. Entonces, compañeros, es ese mensaje para que del lunes, bueno, muchos llegan el domingo en esta semana, pues ojalá estemos desde el domingo todos para estar activos desde el lunes y estar proactivos a pesar de la lluvia, a pesar del sol, estar presentes en Bogotá y presionar donde debemos hacerlo. Muchas gracias. Gracias. El compañero Carlos Andrés Rodríguez. Y después de esa intervención respondo a algunas inquietudes, Harrison. ¿Listo? Bueno, señora, entonces el compañero Carlos. Carlos, no te estamos escuchando. Creo que la conexión no está muy buena, que digamos. No, no te escucho, Carlos. Pero el micrófono parece activo, pero no te estamos escuchando. No sé, Aleida, si procedemos contigo mientras el compañero Carlos revisa de pronto la conexión de su equipo de audios. Listo, sí, yo creo que lo hacemos mientras resolvemos el tema del compañero Carlos Andrés. Bueno, aquí varias preguntas. Una pregunta que hace, bueno, voy a empezar por la de los compañeros que están presenciales y que intervinieron. No depende sin decena cuánto tiempo dure la prórroga. A nosotros nos preocupa, entre otras cosas, y se los decimos sinceramente, una prórroga indefinida porque de alguna manera se convierte en una forma de prolongar una agonía, una angustia, una incertidumbre, una situación de no seguridad de tránsito hacia los siguientes pasos. Mucho más se los quiero decir. Nos preocupa que la prórroga sea útil y que no salga el decreto. Ahorita pues es inminente la salida del decreto y esperamos que así sea. Pero cuando están entredichos, cuando hemos tenido la discusión si decreto o si prórroga, nuestra gran preocupación es porque conocemos de un modelo distinto de temporales que es el que se está planteando para formalizar. La formalización se está planteando con una opción de temporales muy diferente, que es un modelo que ya se dio en Bogotá y que finalmente no generó estabilidad y no derivó en un proceso de ampliación de las plantas allá, sino que cuando hubo cambio de alcalde salieron los temporales que estaban en ese momento. Por eso no somos tan amigos de esa alternativa, que es una opción, pero seguir prorrogando pues siempre dependerá de muchas variables que no son controladas por nosotros. Por ejemplo, si mañana cambian el director, pues eso va a tocar volver a discutir con esa administración
si una prórroga, si cuánto tiempo. Recuerden ustedes que la primera acción que nosotros hicimos fue garantizar que la administración, o hacer una tarea muy fuerte para que la administración sacara ese imaginario colectivo que le habían fijado en torno a la mala calidad del servicio de los temporales. Muchos les habían dicho que eran muy costosos. Ustedes saben que especialmente los profesionales 10 tienen una gran resistencia en las regiones porque dicen que ganan demasiado. Entonces, la primera tarea fue sensibilizar y demostrar los impactos y la importancia. Por supuesto, ustedes con los resultados, pero nosotros en cada una de las reuniones mostrando que no era así y incorporándolo a los acuerdos. Entonces, no es fácil, entre otras cosas, porque es una fecha incierta y no creemos que vayan a aceptar una fecha tan incierta hasta que se agote el concurso. No sabemos cuánto dura un concurso de méritos. Ni siquiera sabemos, porque no está incluido en la proyección del presupuesto para el 2024, el costo del concurso. Entonces, así nazca la planta, no es seguro que en el 2024 haya concurso. Entonces, si no tenemos la certeza de que va a haber concurso, ¿cuál sería la fecha de referente? Creo que en la postura de la administración es posible que la administración plantee dudas frente a mantener la provisionalidad sin proveer los otros cargos que no hacen parte de los que se ocupan en los programas Agrosena, Bilingüismo y Senoa, porque hay una crisis de empleos administrativos en la entidad. Entonces son 351 cargos y un cargo de subdirector que el SENA tiene que determinar a dónde va a aplicar ese empleo. Entonces yo no veo tan fácil la probabilidad que la dirección del SENA diga sí, porque, por ejemplo, el proceso de concurso de la convocatoria 01 duró desde el 2005 hasta el 2012. El proceso de la convocatoria 436 inició en el 2017 y todavía no ha terminado. Todavía en el 2023 no ha concluido. Así que la probabilidad no es tan grande. No creo que sea una probabilidad tan grande. Lo que nosotros creemos es que, y ustedes pueden leerlo en las normas, cuando se entra a provisional, pues habrá unos niveles de certidumbre y de continuidad hasta que salgan los resultados del concurso. Es decir, que el efecto en provisionalidad es el mismo. Usted ganó el concurso y entra, o usted no lo ganó y bueno, allí llegará la persona que lo gane. Pero es claro que esa propuesta no está tan sencilla de documentar, de demostrar, porque entonces van a decir, si ustedes están diciendo que la planta se requiere de manera definitiva porque son programas estratégicos, ¿por qué insisten en mantenerla en una figura que la ley limita en el tiempo? Y podemos estar haciéndonos el harakiri con estos planteamientos. Entonces, ese es el primero, pero vuelvo y digo, esa es una decisión de la administración. Nosotros estamos intentando gestionar a partir de que el director se reúna con la secretaria y definan la ruta, una reunión, seguramente ellos la van a convocar una reunión amplia y allí pues podrán ustedes estar y hacer ese planteamiento. El segundo, una pregunta de las que observo en el chat, tiene que ver con si tienen derecho preferente. No hay un derecho preferente como tal que se esté planteando a los temporales. La ley no les consagra un derecho preferente. No lo consagra la ley, como por ejemplo sí lo consagra para los que están en carrera administrativa y van a ser encargados. Ese es un derecho preferente. Hay un derecho preferente que también consagra la ley frente a los jóvenes. Está en la ley la posibilidad de materializarlo si se cumplen algunas condiciones específicas. Pero para ustedes no lo habría. Pero se podría considerar un derecho preferente porque hacen parte de la norma que habría que aplicarla sí o sí, mantener el artículo 3º. Ese se constituiría en una forma de derecho preferente agotable una vez se cumplan otros presupuestos que están también en la ley. Entonces, eso creo que de esa manera pudimos doy respuesta a esa pregunta. Nos preguntan que si la actividad de la próxima semana sigue, ahora es que más. No tenemos decreto en la mano, no tenemos prórroga en la mano. Tenemos gestiones, tenemos toda la disposición, necesitamos correlación de fuerzas para hacer presión y lo necesitamos con la gente. A mí siempre me sigue doliendo y preocupando que de casi 700 temporales, pues no llegue un número superior, que se pidan permisos
por ejemplo, para 200 y tantas personas y normalmente llegue el 70%. Eso nos sigue preocupando, porque es que si uno no hace la defensa y no gestiona sus propios derechos, reclamar y esperar que otro lo haga es muy complicado. Aquí lo que reitero es la invitación a que se sumen. Ya no podríamos tramitarles permisos porque las normas tienen unas condiciones, unos tiempos y nosotros no podemos tramitar permisos si no los iniciamos su gestión con 5 días hábiles de anticipación. Ya no lo podemos hacer, pero sí las personas pueden optar por la vía de los permisos personales si no lo hicieron en su momento y acompañar esta tarea porque se está determinando el futuro. Compañeros, está determinando el futuro. Yo, por ejemplo, tenía mucha preocupación porque yo hubiese preferido que las acciones se hubiesen hecho la semana, esta semana o se hubiesen hecho incluso dentro de la semana de confraternidad, porque es que hay que saber que el tiempo juega en contra. Entonces, cada minuto que logremos ganar es muy importante. Entonces, lo que tengo para decirles es, ojalá y todos, el mayor número se sume a esta tarea. Nos preguntan si la prórroga puede ser de 24 meses, vuelvo y les digo. Eso dependerá de las consideraciones que hagan los diferentes actores. Función pública, consejo directivo del SENA, dirección del SENA. En este momentico está en 1 año. Aprobado realmente 6 meses y con posibilidad de que sea 1 año. Eso quedará, se dirime en la reunión con la ministra, es decir, en el consejo directivo. Entonces tocará determinar si se hace por 1 año o por la alternativa que nosotros estamos planteando, o una mixta, 12 meses o hasta cuando se garantice la incorporación como temporal, la aplicación del artículo 3º, es decir, la incorporación de los temporales como provisionales. Pero eso depende de la administración. Bueno, la otra alternativa que se plantea también de la prórroga es frente al tema del concurso. Ya la contesté, que cuánto tiempo podrán dilatar, no sabemos, y es posible que si dilatan mucho, pues si se ha pedido una prórroga de 1 año y si dilatan mucho, pues tocará hacerla más amplia, porque habrán razones legales para decir, hicimos una prórroga de 12 meses, pero tantas acciones judiciales, tantas acciones han detenido este trámite y no se ha podido concretar. Entonces, pues nos tocará decirles, esperen ustedes un segundo, voy a conectar mi celular porque se me va a mi computador porque me va a apagar. Entonces, eso dependerá mucho. Y todo esto, compañeros y compañeras, entendámoslos. Las dinámicas, hay quienes le restan importancia a las marchas, hay quienes dicen, y a la protesta. Hay quienes dicen, ya hay otras formas, yo todavía no las he encontrado. Hay otras formas de protesta. Pero yo lo que les he de decir es que la historia, los cargos que ustedes están desempeñando hoy, no se lograron con un documento que nos sentamos a escribir en un acuerdo. Hicimos el acuerdo, suscribimos el acuerdo colectivo y la administración decidió incumplirlo. ¿Cómo se materializaron? Con la acción en la calle, 37 días de paro, porque si no todavía estaríamos esperando lo que nos pedían los otros sindicatos. Síganle mandando cartas en ese momento a Alfonso Prada y luego María Andrea Nieto. ¿No? Nos tocó irnos para la calle, buscar el concurso de varios actores. Olvidaba recordarles. Nosotros, dentro de la tarea tan importante que se hizo en la anterior visita a Bogotá, se logró la conformación de una comisión en el Senado. Ustedes recuerdan. Le hemos pedido al compañero Wilson Arias que nos ayude a reactivar esa comisión para presionar también estos trámites. Entonces, eso también me parece que es muy importante. Nos preguntan que si las vacantes, es decir, tenemos 800 empleos y las vacantes, los jóvenes de 18 a 28 solamente se podrán aplicar a las vacantes. No, eso no dice la ley. Así no está prevista la ley. Pero lo que creemos es que los jóvenes de 18 a 28, muy pocos cumplen, la experiencia lo está indicando, para perfiles tan técnicos, tan específicos y con unas experiencias concretas como las que tienen los perfiles de los empleos temporales. De otras cosas, esa es otra conquista de nuestra lucha que se materializó en el acuerdo colectivo, y es que el manual no se está modificando, y no modificar el manual es una garantía que no viola el derecho de nadie, pero es una garantía, no de los que están interesados.
que si son los subdirectores los que hacen el trámite, sí, nosotros también tenemos dudas, inquietudes de si son los subdirectores. Hay subdirectores que están aquí, no se sabe apostándole a quién, jugándole a quién, por eso nuestras protestas, nuestras acciones. Nosotros creemos que eso nos demandaría una acción no imposible, pero sí mucho más fuerte. Y estaríamos jugando con lo que la ley les permite, que es la discrecionalidad. La semana del 1 al 4, pues sí hay unas acciones que estamos de movilización que estamos promoviendo nacionalmente. Desde Sindecena no ha salido la convocatoria, pero estamos en todo el proceso logístico. Y pues dependiendo de cómo vaya la próxima semana, dentro de las consignas está incluido el tema de la planta, de la formalización. Y dependiendo de cómo nos vaya, pues nosotros les diremos, necesitamos que los temporales vuelvan, y pues eso lo estaremos notificando en esta semana. Acá nos veremos para el tema. Hay una inquietud sobre que se hizo concurso interno para desempeñar los cargos. Estoy absolutamente de acuerdo. Hubo concurso interno y esa es una demostración del mérito, porque algunos dicen que son unos politiqueros, algunos que no somos nosotros para nada, que los temporales son unos politiqueros y que hay que sacarlos. Y nosotros lo que hemos dicho es, el SENA definió un proceso de concurso de libre concurrencia, hubo unos procedimientos y nosotros lo que reclamamos es que se respete eso, y es lo que hemos venido incluyendo en nuestros acuerdos. Pero eso no reemplaza lo que dice el artículo 130 de la Constitución, que dice que solamente la Comisión Nacional del Servicio Civil podrá adelantar los concursos de mérito conducentes en los sistemas generales como en el que está el SENA al proceso de adquirir derechos de carrera. Tengámoslo claro, no, eso no. Ese concurso que se hizo no le va a servir a usted para reclamar el derecho. Esa lucha se libró incluso en el SENA hace muchos años, en el 2004, por presiones nuestras. Para ingresar como provisionales se hicieron pruebas, y esas personas a las que le hicieron pruebas luego hicieron acciones legales reclamando que les reconocieran ese mérito que ya habían ellos demostrado, y todos los fallos, absolutamente todos, negaron esa opción. Le dijeron artículo 125 y artículo 130, principio del mérito y autoridad para desarrollarlo, y para eso la norma dice que tiene que haber concurso. Y ellos deben presentarse, y el concurso es un concurso abierto, y todos se presentarán. Que es otra de las garantías que nosotros les daríamos en su momento, acompañar los procesos de preparación para que la gente pueda quedar. Eso sería lo que les podemos decir. Demos otras ronditas, porque las intervenciones anteriores fueron en sentido de la prórroga, que creo que ya quedaron resueltas. Entonces, otra par de preguntas, respondo, miro otras inquietudes de las que han escrito aquí, y con eso terminaríamos, porque debemos salir próximamente para el ministerio a la otra reunión que les he comentado. Adelante, Harrison. Listo. Compañero Carlos, miremos a ver si ya podemos escucharlo. Aló, ¿me escuchan? Sí, Carlos, ahí te escuchamos. Perfecto. Vale, muchísimas gracias, compañera Leida, compañeros temporales. Un placer y un honor estar acá presente con ustedes. Pues bueno, una cosa que tenemos que plantear es que dentro de los compañeros, la verdad, hemos elegido el camino de buscar la prórroga, ya que pues hombre, eso facilitaría pues el proceso. No desconocemos el trámite que se ha hecho durante estos 2 años de la ampliación de la planta temporal, lo cual es claro que pues bueno, para nosotros como temporales siempre hemos indilgado es por mantener los procesos que se llevan dentro de los centros. Es claro que pues puede que hayan una serie de contradictores, pues la cuestión de nosotros es generar esos espacios de confianza, porque pues básicamente lo que nosotros estamos promoviendo es el desarrollo del país, y teniendo en cuenta uno de los principios del gobierno del cambio fue generar, fortalecer las plantas en los aparatos estatales. Por ejemplo, en este caso pues nosotros ya tenemos un concurso, y pues si sale otra vez un concurso para presentarnos a lo mismo, pues no sé en qué estemos fallando, ¿sí? Entonces, es claro que la verdad la intencionalidad es en este momento
por todo lo que ha ocurrido en la prórroga, y pues que vamos a seguir trabajando y seguiremos marchando y seguiremos en parte pues bueno, de esta siempre justa lucha sindical de generar los espacios dignos laborales en un país pues tan desigual como Colombia. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros queremos plantear, que pues que la comunidad en realidad pues a estas alturas de la vida quiere es la prórroga, y que pues trabajemos por una prórroga que pues que tenga un acierto pues más de largo aliento, ¿sí? Porque generalmente pidiendo 12 meses nos están reconociendo 6, y nosotros en las marchas pues estaremos cada 6 meses al frente del DAPRE, al frente de función pública, y pues tampoco es el hecho. Ya deberíamos decirle como al gobierno, oiga señor, pero si usted está diciendo que va en contra del paralelismo contractual, pues cúmplalo al menos con el experimento exitoso que ya tiene en el SENA. Y con esto, pues la verdad sí considero que sí deberíamos estar en este momento por cuestiones de tiempos jugados, 100% es por la prórroga, porque ya el resto, pues hombre, serían pues los concursos que se van a hacer. Y, pues, si es por el lado de bilingüismo, es una opción no muy fácil de suplir, y pues la verdad sí consideramos que pues nos debe escuchar el sindicato, que es una voz popular de todos los compañeros que básicamente nosotros estamos hablando de prórroga. Y pues la ampliación pues sí nos conviene, pero es un momento ya muy corto. Lo que no cumplieron en mayo, ya estamos rogando que lo cumplan en septiembre. Con esto yo concluyo mi intervención, señora Gracias. Presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le despedimos a los compañeros que por favor hagamos como uso un poco más moderado del tiempo, teniendo en cuenta que Aleida ha manifestado que hasta las 12:30 podemos estar en este espacio. Julio Guillermo. Buenas tardes, compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Perfecto. Bueno, yo estaba tomando atenta nota de la intervención de la compañera Leida. No voy enfocado a preguntas, pero sí voy enfocado a ser recalcitrante en 2 puntos que son preocupantes. Hay que prever lo previsible. Y prever lo previsible, pude ver que la compañera Leida tiene el análisis de que va a haber herramientas jurídicas que van a utilizar muchas personas para poder dilatar todo lo relacionado con respecto a la formalización de la planta. En ese orden de ideas, y aunque ya también lo tengo claro, creo que debemos apuntar a pedir mayor tiempo, para que ese mayor tiempo pueda ser negociable con las entidades que son las que definen el tiempo por el cual se va a hacer la prórroga. Esa es la primera parte de la intervención. La segunda, y que creo que es extremadamente preocupante, es que no se puede dejar a discrecionalidad de los subdirectores que se den los nombramientos provisionales. Y voy a poner, digamos que el panorama de lo que está sucediendo hoy día en la Regional Córdoba, y específicamente en mi centro, el Centro Agropecuario y de Biotecnología del Porvenir, en donde de los 14 temporales que hay en la regional, 9 son del centro, o somos del centro. Y es que la actual subdirectora, que se encuentra por encargo, pues ha tomado ese cargo para beneficiar, digamos que además de sus amigos políticos, a los amigos del otro sindicato que se encuentra en la regional, y que es Cetrasena. Entonces, digamos que hoy día, de los 9 temporales que estaríamos pues para pasar a la provisionalidad en la posible formalización de la planta, solo uno quedaría, que es el profesional grado 10, que es una persona que está en carrera administrativa. Pues no, nuestro discurso, o lo que debemos venderle a la presidencia y a los demás actores, es que si nosotros dejamos esto a discrecionalidad de los directores,
sencillamente estamos perdiendo el tiempo, y fuera de perdiendo el tiempo, estamos, y rescato las palabras de la compañera Leida, estaríamos en más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Es decir, compañero Julio. Ya termino, 30 segundos. Seguiríamos vendiéndole nuestro puesto, o seguirían nuestros puestos a expensas de la politiquería en el departamento. Con eso finalizo y muchas gracias. Gracias, compañero Julio. Entonces le damos la palabra a la compañera Mónica. ¿Me escuchan? Buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañera, sí le escuchamos. Bien, gracias. Muy buenas tardes. Quiero preguntarle a la compañera Leida algo que pues que anoté ahorita también en el chat, y es que cuando le escucho hablar sobre algunas cosas que han dicho varios sindicatos sobre nuestro proceso de temporalidad y todo lo que la lucha que hemos llevado en estos 6 años ya al interior de la entidad. También me preocupa muchísimo lo que está pasando con la subdirectiva Cundinamarca, y quisiera saber cómo podemos dar una solución a eso. Lo expresé en la pasada movilización en la que estuvimos en Bogotá. Lo hemos hablado con los compañeros de la subdirectiva, y es que la presidenta y vicepresidenta de la subdirectiva en reuniones de afiliados a Sindecena han hecho unas manifestaciones muy preocupantes, y es que, y no sé si está pasando con otras subdirectivas, y es que nosotros no nos hemos ganado los cargos por mérito, o sea que nosotros, si bien no pasamos un concurso de la comisión, hubo un concurso interno que se hizo al interior de la entidad, y han dicho que no van a permitir como subdirectiva que a nosotros se nos respete eso que estamos solicitando con el artículo 3 de ser nombrados en provisionalidad, lo que ya bastante conocemos todos cómo lo hemos logrado y cómo lo hemos discutido y que estamos de acuerdo. Entonces yo sí creo que si esto está sucediendo no solo en la subdirectiva Cundinamarca, sino en otras subdirectivas, tenemos que hacer alguna reunión conjunta nacional para que, por favor, las personas que hacen parte, las directivas de nuestras subdirectivas a nivel nacional, pues nos pongamos de acuerdo y miremos en serio cuál es el mensaje que estamos dando sobre los temporales a nivel nacional. Nosotros hicimos una reunión con ellos y les solicitamos un comunicado público abierto solicitando retractación sobre todas las cosas que han venido diciendo en los centros, en los 6 centros de la regional, y no ha sido posible que nos envíen una disculpa pública, que se retracten, que hagan un comunicado. No ha sido posible que hagan nada de lo que estamos solicitando. Y yo sí creo que es un tema delicado porque nos está generando conflictos con los compañeros, rumores, chismes y cosas que no son posibles que se estén dando al interior de una organización sindical, y mucho menos viniendo desde los líderes sindicales de nuestras subdirectivas. Muchas gracias. Gracias, compañera Mónica. Y por último, el compañero Pedro, y con esa intervención finalizamos. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Bueno, yo hice la pregunta en el chat sobre el tema de la ley de 18 a 28 años, pero creo que no fue clara y pues no me quedó resuelta la duda. Mi pregunta es, de los 800 cargos que existen actualmente temporales, hay un número significativo que no se han suplido. Mi pregunta es si esos cargos que aún no se han suplido en diferentes regiones se tomarían en cuenta para esta ley, o sea, para este proceso, dado el caso de que se creen los cargos. Hago mi consulta porque pues hace poco hubo una provisión de diferentes cargos a nivel nacional, y muchos de los que se ganaron esas provisiones aplicaron y ganaron por hacer parte de 18 a 28 años. Entonces, digamos que pues para mí y para mis compañeros acá en Guaviare, nos genera algo de intranquilidad eso, porque si bien no se cambió el manual de funciones, o sea, esa ley está primero que el artículo 3 que
si todo sale muy bien en la creación de los cargos, pues nos estarían ganando por el hecho de que están antes de nosotros. Entonces, mi pregunta es si el 10% de todas las vacantes que se van a crear serían tomadas de esos que no se han surtido a nivel nacional. Esa es mi pregunta, no sé Gracias. si fue Sí, bastante señor. claro. Bueno, muchas Gracias, gracias. compañero Pedro, muy amable. Listo, compañera Leida, ya están los compañeros que iban a intervenir con la pregunta del compañero Pedro. Perdón. Bueno, compañeros, algunas inquietudes que están en el chat y algunas que ustedes formulan. Bueno, las preguntas siguen estando en torno a la prórroga. Mire, compañeros, yo les quiero decir una cosa, vuelvo y les digo, el tiempo de la prórroga no depende de Sindecena. El volumen que le ponga la petición no es la que va a determinar si la prórroga dura 6, 12, 24 o hasta que haya el concurso. ¿Qué va a determinar la correlación para poder exigir más o menos? La cantidad de gente que esté dispuesta a darse esta pelea. Y yo no lo estoy viendo tan fuerte, para que lo tengamos claro. Esto más que depender de nosotros, depende de ustedes. Si ustedes logran convencer al resto de compañeros para poder decir que realmente hacemos una acción contundente en todo el país, que movemos todo el país, seguramente podemos movernos de la postura actual de la administración. Porque ellos están aplicando la ley 909, periodos, dependiendo de una necesidad, y ellos argumentan. Y además pueden argumentar, es que yo ya tengo un decreto, yo para qué voy a prorrogar si yo ya tengo un decreto, basta con que yo me tome los tiempos necesarios que necesito para hacer la materialización de ese decreto. Entonces, pues vuelvo y les digo, Sindecena no es quien determina el tiempo de la prórroga. Nosotros hemos insistido en que sea el tiempo suficiente para garantizar que hagan la migración de quienes hoy están temporales como provisionales. Ese ha sido nuestro reclamo. Y si eso toma 12 meses, serán 12, si toma 18, pues serán 18. Ahora en este momentico no podría decirles, porque hay muchas variables que no podemos establecer. Pero sí es importante que ustedes sepan, está directamente asociada con la capacidad de lucha. Y la capacidad de lucha requiere gente de carne y huesos. Puede estar el tono fuerte, suave, como ustedes quieran. Nosotros hemos firmado puntos en el acuerdo que nos paramos en la raya y decimos hay que firmar y movemos a la gente. Pero cuando usted pide, vamos a reclamar este derecho, pues la gente no sale. Y cuando la gente no sale, y ahora que está tan difícil mover a la gente, que la gente está en la comodidad del teletrabajo, entonces, o en una figura que yo no sé de dónde salió porque legalmente no existe, decir que si yo soy instructor o tutor virtual, mi formación se hace desde casa, no está en ninguna ley, la modalidad es virtual, pero la acción es presencial. Entonces, si tengo que impartirle acción a los aprendices virtuales, lo tengo que hacer desde una sede del SENA, que es donde está reportada el sitio para ejecutar la acción. Entonces, vuelvo y les digo, compañeros, nosotros podemos darnos las luchas que sean. Nosotros estamos porque la planta se estabilice, que la gente entre, que pueda tener unos derechos que hoy están diciendo que están condicionados de alguna manera a la forma de vinculación, que mantener una planta temporal sigue significando que no tienen unos derechos. Nosotros, como lo hicimos con la 436, lucharemos para que se incorpore el presupuesto necesario de tal manera que se garantice que haya un proceso de mérito rápido. Pero mire, en este momentico hay un concurso en trámite. Está en trámite la Nación 2. ¿Y cuánto llevan? Ni siquiera arranca. Nosotros ya incluso estamos haciendo capacitación y ni siquiera arranca. No depende de nosotros, depende de otros actores. Entonces, la tarea, compañeros, es persuadir a otros
para ver si podemos alzar un poco el tono de la voz, pero al tono no me refiero a una pelea, sino a poder reclamar en términos de la capacidad que tenemos, y la capacidad la gente. Entonces, los que me están preguntando sobre la prórroga, todo esto será posible en ese sentido. No depende de nosotros. No nos tienen que convencer a nosotros. Nosotros estamos convencidos. De hecho, nosotros luchamos la necesidad. Nosotros nos fuimos al paro. Nosotros hemos acompañado 5 prórrogas. Nosotros incluimos en el nuevo pliego todos los puntos que tienen que ver. Nosotros estamos gestionando la actual planta. Nosotros no nos tienen que convencer, estamos totalmente convencidos. Los que estuvieron en la actividad que hicimos aquí en Bogotá, con el doctor Hernando Guerrero, la secretaria de ese momento, la coordinadora de Relaciones Laborales y el equipo de Relaciones Laborales, saben lo que él contestó. En ese momento la postura era: no se necesita prórroga. Hoy vamos en un año, vamos avanzando con las tareas que hacemos. Vamos a ver cuánta gente le ponemos más si queremos que esto cambie. Bueno, fecha de firma del decreto. Pues ellos han dicho que lo más rápido posible. Lo que pasa es que a nosotros no nos conviene que lo firmen rápido sin el artículo 3º. Nos conviene que lo firmen como corresponde. Entonces, hay 2 caminos. Uno, el que definieron en la reunión del 19, mandárselo nuevamente al DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública, para que ajuste la redacción, lo devuelva, para que lo firmen todas las entidades, porque hay un cambio en el texto, y todas se comprometieron a que firmaban muy rápido con el ajuste, porque ya se pusieron de acuerdo para desconocer el derecho que ya habíamos logrado en el pliego de peticiones, en la negociación colectiva del SENA. Entonces, eso pues tomará un tiempo que no se los puedo decir de manera precisa, porque no es fácil dar fechas. Por ejemplo, ya habíamos hablado con Hacienda y todo estaba dicho, pero salen variables que uno no puede controlar, y van a cambiar un secretario general, y ese cambio de ese secretario general se tomó como por lo menos 3 o 4 días más de los esperados en el trámite. Entonces, va a depender un poco de la dinámica de la dinámica del proceso. Y el otro camino que podía ser muy expedito es que Petro, hoy que se vea, o mañana que se vea con el doctor Carlos Ramón González, diga: sí, ya eso ya tiene todos los vistos buenos, yo lo firmo. Y entonces si lo firma, o le dice al de jurídica: mándeme su aval para yo firmar esto, pues puede estar listo el martes o miércoles de la próxima semana. Es muy relativo cuándo va a estar listo el decreto. Y hacen otra pregunta: ¿qué pasa si no hay decreto ni hay prórroga? ¿Qué pasa con los temporales? Se van del SENA. Se van del SENA. Con todas las implicaciones que sabemos, muy graves. Una masacre laboral, salen muchos compañeros, se pierde la curva, se dejan de ejecutar los programas, seguramente tendrá impacto en el cumplimiento de metas, seguramente tendrá impacto en la calidad, porque se dejan iniciadas acciones, seguramente les atenderemos a las zonas del país que estamos atendiendo. Hay muchísimas consecuencias, pero esa sería la consecuencia si eso pasa. Sí, que ya hubo otro concurso, yo ya lo había planteado. El concurso, si ustedes lo leen, y yo los invitaría a que cojan la documentación de ese momento, del momento en que se abrió la convocatoria, se cuidaron, blindaron todo el proceso de tal manera que quedara claro que no daba camino a derechos de carrera. Vuelvo y les digo, nosotros hicimos 2 procesos para que se les reconociera en su momento a los provisionales, porque ya habían tenido en ese momento, en el 2004, un concurso, y todos nos lo falló mal, todos nos lo fallaron en contra de los jueces, todo, absolutamente todo, argumentamos la prueba, la pertinencia, la capacidad, los requisitos, el manual, todo lo argumentamos y todos nos lo fallaron en contra. Lo que nos dicen es: la Constitución dice en su artículo 25 que la forma de acceso a la administración pública es a través de concurso de mérito, y dice que el responsable de hacerlo es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Todos los procesos de valoración de mérito para cargos, para adquirir derechos de carrera que no se hagan por esa vía, no son considerados un concurso,
que dé paso al reconocimiento y a la inscripción en la carrera administrativa. Eso dice ese tema. Bueno, nos dicen que tengamos en cuenta que se va a requerir mayor tiempo. Sí, vuelvo y les digo, nosotros podemos argumentar y demostrar que se requiere mayor tiempo, y eso también está asociado con la voluntad política y la capacidad que tengamos. Nosotros les podemos decir, este proceso debería demorarse un poco más, menos las etapas, y la administración ha buscado mecanismos. Dependemos de unas variables que no son nuestras, y es si todos los que aspiran hacen acciones judiciales, pues eso va a tomar unos tiempos. Si los jueces decretan, dependemos hasta de cómo se comporten los jueces, porque puede haber muchas tutelas y los jueces no decretar medidas provisionales y luego fallarlas como improcedentes. Entonces no afecta en absolutamente nada el concurso, perdón, la incorporación. Pero también podemos tener un escenario donde los jueces digan, se va a ver afectado un derecho, entonces decreto medida provisional y suspendan ese trámite. Entonces nos tocará ahí suspenderlo. Todos esos serán argumentos si se requiere una nueva prórroga. Pero pues la fecha, el tiempo, los meses de la prórroga, vuelvo y les digo, no dependen de nosotros, al igual que ustedes, la estamos luchando, pero no depende de nosotros. Está más en manos de ustedes que en manos nuestras. Y en manos de ustedes, porque con ustedes es que logramos hacer la cantidad de gente necesaria para poder adelantar la tarea y poder mover las voluntades. ¿Qué hacemos para no dejar a discrecionalidad de los subdirectores el mecanismo de provisión? Eso fue lo que incluimos en el artículo 3º y lo que está en el acuerdo colectivo, y que pues seguramente si no va al artículo 3º nos toca buscar una forma de exigir, de hacer exigible lo que dice el acuerdo colectivo. Frente al tema de la reforma pensional, estamos ya haciendo un ejercicio que consiste en hacer una caracterización, y por supuesto vamos a adelantar algunas acciones hacia el Congreso. Estamos adelantando ya algunas gestiones. Hicimos una acción y discúlpenlo si lo sienten como una cuenta de cobro, pero hicimos una convocatoria amplia porque muchos nos escriben diciendo que están muy preocupados por lo que está pasando. Convocamos 5 abogados para discutir el tema, para escuchar los puntos de vista de la gente, y se conectaron menos de 100 personas. Ahí hacemos otra invitación. El derecho de estar acompañado de obligaciones. Entonces, yo tengo derecho a que mi organización sindical se preocupe, pero mi organización sindical también requiere de mi concurso para poder caracterizar y tomar decisiones y poder actuar, y de mi acompañamiento. Entonces, ahí es muy importante. Una próxima acción que se va a convocar, ustedes nos ayuden. Y vamos a hacer un formulario, entonces que nos ayuden diligenciándolo, porque lo que encontramos es que lanzamos formularios y muy poco diligencian. El tema de pensiones estamos trabajando. Nos preguntan que si aplica el fuero para los provisionales o para los temporales. No, no aplica. Taxativamente la ley incluye un punto que para concursos, no es específicamente para una circunstancia como esta, pero no, ha habido pronunciamientos de las altas cortes en donde hay sentencias que dicen que no aplica el fuero sindical para eso. Sí se tienen en cuenta algunas condiciones de estabilidad reforzada frente a personas en condición especial. Vamos a sacar, ya dimos la instrucción, vamos a afinar también, esperamos no tener que usarlos, pero vamos a afinar todos los mecanismos para la reclamación de la estabilidad reforzada. ¿Cuál es nuestra preocupación con el tema de la estabilidad reforzada? Que cuando a veces no se maneja con seriedad, pues termina volviéndose de difícil aplicación. Pero bueno, el fuero sindical, que es el que nos están preguntando aquí, no aplica. La prórroga, bueno, ya lo había mencionado, le he contestado varias veces sobre la prórroga. Sobre el manual de funciones, que sí es igual, es exactamente el mismo manual, se mantiene el manual de funciones. Sobre lo que está sucediendo con la subdirectiva Cundinamarca, pues yo le pediría nosotros hemos conocido algunos planteamientos generales, pero no tenemos como pues unas evidencias de
de una intervención en sitios en contra. Nos gustaría que los documenten los compañeros que han estado en los sitios donde se ha hecho un planteamiento en contra del lineamiento del sindicato, porque nosotros no lo conocemos. En estos días estuvimos en una reunión, nos hicieron un planteamiento, hemos estado pidiendo las evidencias para proceder pues como corresponda, si eso es cierto, pero no hemos recibido evidencia. Entonces les pediría que nos ayuden con las evidencias. Nuevamente abordaremos, les comentaremos a los compañeros de la subdirectiva que nos han hecho este planteamiento, y con eso les pediremos ceñirse estrictamente al lineamiento y a la vía de actuación que tiene establecido Sindecena frente a este tema. Y con los jóvenes, pues el procedimiento con los jóvenes es el mismo procedimiento que se acaba de surtir para los nombramientos provisionales. Es exactamente el mismo. Van a presentarse y pues contrario a lo que dicen, el resultado no ha sido tan grande como se plantea. Se logró una importante vinculación en los cargos asistenciales que no tienen exigencia de gran cantidad de experiencia ni de perfiles académicos. Se logró que los jóvenes de 18 a 28 entraran a cargos de auxiliares, técnicos, secretarias, incluso ni tanto técnicos. Se logró que ellos pudieran hacer parte de esta planta provisional. En la de instructores, por ejemplo, no fue grande el nivel de personas de 18 a 28 que quedaron. Esa estadística la pedimos en la última reunión de relacionamiento y nos indicaron que no fue grande. Pero el proceso será el mismo. Sale la convocatoria y lo revisarán. Lo del 10% es para procesos, para definir los cargos dentro del concurso. Cuando yo voy a abrir un concurso, y cuando voy a crear una planta, debo considerar unos cargos con el 10% que puedan cumplirlo personas jóvenes. Es a eso que se refiere. Y en términos generales, compañeros, pues creo que hemos contestado lo planteado, porque lo demás casi todo está dicho. Pues nos piden solo por la prórroga. Esa sí es una cosa que es muy difícil acordarla, porque eso sería renunciar a la posibilidad de que exista ampliación de planta en el SENA. Y eso sí está en los acuerdos. Eso ni siquiera está en voluntad nuestra, eso es un acuerdo de partes. Allí la administración firmó y nosotros firmamos. Entonces, lo que no vamos a supeditar es la prórroga al trámite que se establezca con la ampliación, el decreto de ampliación, pero decirnos y nosotros decir aquí que vamos solo por la prórroga y no lo otro, no, porque sería contrario a lo que está firmado por nuestros propios acuerdos en nuestro propio proceso de negociación. Entendemos la angustia, pero nos parece contrario a los intereses generales. Nos parece contrario a los intereses generales. El interés general es la estabilidad y no la precariedad que deriva de un proceso temporal. Si no fuese así, no nos hubiéramos luchado un decreto de ampliación de la planta. Y si lo hubiésemos logrado la planta definitiva, pues ustedes estarían como están los de la 436 hoy. 36. Hubo una pregunta que no les contesté frente a la 436. A los compañeros que ingresaron a la planta temporal como 436, esa pregunta ya la hicieron y en la reunión anterior y la dirección general del SENA ya les respondió sobre el análisis que hasta el momento han hecho, diciendo que esta sería una nueva planta y que para esto no aplicaría. Eso es lo que ha dicho la dirección. Yo sé que hay un grupo de abogados haciendo un planteamiento distinto, sé que hay unas personas que ya empiezan a cobrarles y a pedir, pues igual eso no afectaría al resto de los temporales. Eso es una discusión entre el SENA, si son los mismos que están incluidos, porque si todos los que quedaron en listas de elegibles, y no sé cuántas siguen vigentes, reclaman que les reconozcan el derecho que no lograron a través de un proceso de homologación, pues eso sí podría demorar muchísimo el concurso,
pero me imagino que nos estamos refiriendo en esta pregunta a los que hoy están ya como temporales y que estaban en la 436. Eso contestó la dirección del SENA, nuestros abogados hicieron las revisiones y respondieron en sentido similar, pero de todas maneras, pues seguiremos haciendo exploraciones jurídicas en relación al tema. Dejaríamos allí, compañeros y compañeras, agradecemos la respuesta a la convocatoria. Si logramos concretar la reunión con la dirección del SENA, les estaremos contando y les estaremos contando seguramente a través de los grupos de WhatsApp. Les estaremos contando qué dice el gobierno nacional con las medidas que hay, el ajuste que están pidiendo y que es un trámite que debe hacer la función pública y el trámite que se iba a hacer directamente con el presidente para ver si lográbamos mantenerlo tal y como se tiene. Nos vemos la próxima semana en la jornada el 24, ojalá y todos viajen, como lo han dicho los compañeros, desde el 23, para poder lograr estar aquí. Frente a los permisos, yo ya les he respondido en varios grupos, el SENA está tramitando los permisos, el aplicativo tiene algunas dificultades, ya está autorizado la solicitud que nosotros formulamos, y de todas maneras, ahora que termine esta reunión, hablo nuevamente con la secretaria general y le pido a la secretaria general que nos ayude, si no hay resolución, que haya por lo menos un correo dirigido a todos los jefes autorizando la salida de los compañeros. Igual, si no hay el correo, ya está el trámite y el trámite estaría excediendo los tiempos y ya los permisos en la práctica están concedidos. Todos los permisos están concedidos porque ya hubo una actuación del SENA y ha dicho que los va a conceder. Muchísimas gracias, seguimos atentos, nos vemos el 24 y los que no tramitaron, pues siéntanse un poquito culpables de verdad, porque la defensa de los derechos de cada uno de nosotros debe ser liderada por cada uno de nosotros. Aquí estamos, seguiremos en la lucha, pero la idea es que cada uno se comprometa con la lucha de sus propios derechos. Un abrazo grande, feliz fin de semana, que estén muy bien.